Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar el examen, el simulacro que hicimos de administrativo del Estado. Tenéis ya en la web, en el apartado del simulacro, no en el campus, ¿vale? En la web para descargar tanto el simulacro en PDF, ya corregido con las impugnaciones que hemos hecho y demás, que bueno, aquí tenéis en la web si estáis viendo las que hemos impugnado, y aquí el ranking, ¿vale? El ranking para que os podáis encontrar, hemos hecho esto, ¿vale? Que hemos puesto únicamente las tres primeras letras de vuestro apellido, nombre y dirección de correo, que yo creo que así os podéis identificar bien y bueno, por protección de datos también lo hacemos, ¿vale? Tenéis la posición en la tabla en la que habéis quedado y luego en la segunda parte de la tabla tenéis la nota de la primera parte sobre esos 70 puntos, las 70 preguntas. Luego eso sobre 10, pero tenemos en cuenta que hemos impugnado una serie de preguntas en la primera parte, es decir, 3. Por tanto, la nota se va a tener en cuenta que hemos eliminado esas 3 preguntas. Y luego, igual, la segunda parte, que son 20 preguntas, que es el supuesto, hemos eliminado una y pues se queda sobre 19, ¿vale? Quien ha acertado las 19, pues como veis, ha sacado un 10, ¿vale? Y quien no, pues así. Entonces, de esta forma, aquí tenéis el ranking y podéis descargar el PDF ya con todas las erratillas y demás que hemos encontrado en el simulacro ya corregidas, ¿vale? Para que podáis practicarlo. Así que bueno, vamos a empezar a analizar el simulacro. Bien, vamos a pasar a analizar el examen, pero antes, así en términos generales, lo que hemos podido comprobar es que, bueno, más o menos la distribución de preguntas en cuanto a preguntas correctas e incorrectas está distribuida, pero sí que hay algunas preguntas que destacan un poco en cuanto a preguntas que sean más falladas, ¿no? Y bueno, en términos generales, en la primera parte, digamos en la parte de teoría, ya sabemos que la primera parte pues está formada por 70 preguntas y son 40 primeras de los primeros bloques, del 1 al 5, ¿vale? Y la siguiente parte dentro de las preguntas, las otras 30, que englobarían en ese caso todas 70, es la parte de informática, ¿no? Bien, pues en este caso de teoría, digamos que las preguntas así más falladas, sobre todo no tienen tampoco mucha dificultad, se basan un poco en términos generales en materia de literalidad propia del artículo en sí. Las vamos a ver ahora, pero sobre todo pues hacen referencia a artículos que tienen pues una serie de características o incluso a lo mejor cambia la pregunta si un Real Decreto es nombrado a propuesta del presidente o a propuesta del ministro o a propuesta solamente cambiando una palabra en concreto de las respuestas. Entonces es lo que ha dado lugar un poco pues al fallo, a la duda de vosotros. Lo vamos a ver ahora más detenidamente, pero eso sería en cuanto a la parte de teoría. En materia de supuesto, hemos visto que en términos generales está bastante bien, lo habéis hecho todo bastante bien, con lo cual entendemos que el supuesto se entiende y que ha sido bastante completo porque, bueno, ya sabéis que tenemos en el supuesto leyes como la ley de procedimiento, TREVEP, la ley de igualdad, la ley de violencia y algunos reales decretos en cuanto a la información administrativa. Además también de derecho en cuanto a responsabilidad patrimonial, despido disciplinario, tenía un poquito de todo, pero si leíamos bien el enunciado y las respuestas era muy fácil de responder y se entendía todo de manera clara. Sí que es verdad que en el supuesto hay una pregunta que es relativa en cuanto a los permisos de los funcionarios por intervención quirúrgica de un familiar, que es la que hemos impugnado, porque bueno, ha habido una confusión en cuanto a los plazos establecidos en las respuestas, entonces esa pregunta sí que no se tiene en cuenta, como la hemos impugnado, la hemos eliminado, no se tiene en cuenta a la hora de sacar la nota final. Y luego en cuanto a la siguiente parte, que es la de informática, pues bueno, las preguntas que se han fallado las vamos a analizar detenidamente, pero vamos a ver que son sobre todo pues relativas a Word, a Access, a Excel y demás. Bien, como decíamos, en la primera parte vamos a analizar esas preguntas de teoría que nos han generado una mayor confusión. Tenemos en la primera pregunta, la número 7, en la cual nos hace referencia a la ley de gobierno, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? Pues lo primero sobre el artículo 15 de la ley de gobierno y nos pregunta cómo son nombrados y separados los secretarios de Estado.
¿vale? La pregunta correcta sería por Real Decreto del Consejo de Ministros aprobado a propuesta del presidente de Gobierno. Entonces, como vemos las otras opciones de respuesta, todas nos van a decir por Real Decreto del Consejo de Ministros. Hasta ahí bien, pero la diferencia sería que son aprobado a propuesta del presidente del Gobierno, ¿vale? Porque las demás nos piden a iniciativa del Ministerio, a propuesta del titular del Ministerio, a propuesta del titular del Ministerio interesado el presidente del Gobierno, con lo cual esas serían incorrectas, ¿vale? Nos vamos al tenor literal del artículo 15 de la propia ley y vemos en este caso pues que son, por tanto, nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno. Bien, en cuanto a la siguiente pregunta, la número 20, hace referencia al Reglamento General de Protección de Datos. En este caso, lo único que preguntan es sobre el plazo que va a tener el interesado para, en cuanto al tratamiento de sus datos personales, ¿vale? Si pueden ser rectificados, ¿no? Y si va a obtener, en este caso, respuestas del responsable para poder llevar a cabo esa rectificación de datos inexactos. Entonces, lo que tenemos que irnos es al artículo 16 y saber si hay un determinado plazo que marca la ley. Pues como vemos, el artículo 16 nos dice que el interesado va a tener derecho a obtener sin dilación indebida, es decir, que no tiene que transcurrir un determinado periodo de tiempo, no tiene que transcurrir un plazo, sino que el procedimiento tiene que durar el tiempo necesario, que en este caso se requiera, ¿vale? para resolver y ejecutar lo resuelto, una duración razonable, pero la propia ley no marca un plazo, ¿vale? sin que en este caso se paralice, ¿no? Eso es lo que significa sin dilación indebida. Con lo cual el resto de respuestas, el plazo máximo de 10 días, de 20 días o de 15 días serían incorrectas. En cuanto a la siguiente pregunta, nos vamos a la 21, en la que pues, encontramos el artículo 86 de la Constitución Española y nos pregunta cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de los decretos leyes, ¿vale? Esta la tenemos que un poco entender en términos generales, ¿vale? No es tal cual sacada del tenor absolutamente literal de la ley. Entonces sí que, bueno, pues os ha podido a lo mejor generar un poco más de confusión en cuanto a que una de las opciones incorrectas es que solo pueden ser utilizados en situaciones de emergencia nacional, lo cual no es así. Ya sabemos que los decretos leyes se pueden dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad, pero esa opción así tal cual solo pueden ser utilizados en situaciones de emergencia nacional como tal no es absolutamente correcta. Con lo cual la correcta sería que los decretos leyes requieren aprobación del del Congreso de Diputados antes de entrar en vigor, ¿vale? Si nos vamos al artículo 86, nos dice cuándo se pueden dictar los decretos leyes, ¿vale? Qué forma van a tener y el plazo, pero en el apartado 2 nos dice que deberán ser inmediatamente sometidos a debate y a votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la última pregunta, antes de pasar a la parte del supuesto, digamos, para explicar todas las de teorías seguidas, hablamos de la pregunta 83, ¿vale? La pregunta 83 hace referencia a la Ley Orgánica 1/2004, que es la de medidas de protección integral contra la violencia de género. En cuanto a lo que nos pregunta aquí, es muy sencillo. Primero, señalar la incorrecta. Cuando nos hagan este tipo de preguntas hay que leer bien el enunciado, ver siempre cuando nos dicen señala la incorrecta o cuál no es correcta, cuál sí es correcta, ¿vale? Porque esto sí que puede generar un poco de confusión cuando estamos nerviosos haciendo el examen. Siempre tendemos a buscar la opción correcta en la pregunta. Entonces, bueno, lo que nos pregunta aquí es cuál es la incorrecta. Es decir, es una persona que es víctima de una situación de violencia de género, está disfrutando de una serie de servicios sociales, de atención multidisciplinar, y nos dice que esos servicios que comprenden, ¿no? Información a las víctimas, evidentemente no, esos servicios de atención psicológica tampoco, la opción que marca como correcta, que en este caso sería incorrecta, apoyo económico y por otro lado seguimiento de las de reclamaciones de los derechos de la mujer. Vale, pues ¿qué es lo que nos quiere decir aquí esta pregunta? Que los servicios o los derechos, los servicios sociales que se permiten a una persona que se encuentra en situación de violencia de género se encuentran regulados en este artículo 19 y tiene pues una serie de características, ¿no? Van a tener pues derecho a ser informadas las víctimas, derecho a una atención psicológica, derecho a apoyo social, a seguimiento de las informaciones, con lo cual aquí si tenemos que marcar
¿Cuál es la incorrecta? Sería apoyo económico, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las demás sí se encuentran dentro de los servicios multidisciplinares que se destinan a este tipo de mujeres que se encuentran en este tipo de situación de violencia de género. Bien, y para seguir así un poco con todo lo que es la teoría, vamos a pasar a analizar el supuesto. Como decíamos anteriormente, pues el supuesto no ha generado muchas dudas. En general, pues todas las preguntas relativas a la ley de procedimiento, en materia de responsabilidad patrimonial, del TREVEP y demás, se han respondido todas muy bien. Y bueno, la única sí que sí que pues vamos a tener en cuenta y que hemos impugnado, y que además esto también nos sirve pues a todos, ya que ha sido una reciente reforma del TREVEP de cara pues al examen oficial, para tenerlo en cuenta, seguro que así tampoco se os va a olvidar. Es la pregunta número 84, que en este caso equivale a la 14 del PDF que os estamos mostrando, que se refiere a un permiso que le va a corresponder a una persona por la intervención quirúrgica de su hermano, ¿vale? En el PDF aquí ya os aparece bien, pero en el simulacro que teníamos online se pusieron otros plazos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el artículo 48 del TREVEP regula una serie de permisos para los funcionarios, y en este caso por intervención quirúrgica de un hermano. En el caso de que el familiar sea de primer grado, que no es este caso, se da un periodo de 5 días hábiles, un permiso, y en este caso, como estamos hablando de el hermano de un funcionario, sería segundo grado, familiar de segundo grado por tanto, y le corresponderían 4 días hábiles, con lo cual la opción correcta que vemos aquí sería la A, sí, de 4 días hábiles, y ya está, no tiene más, pero bueno, sí que os puede servir un poco pues para hacer hincapié en este artículo, que además también suele ser muy preguntado en exámenes oficiales. Y por lo demás, en general, en términos generales, el supuesto bien. Ya no hemos encontrado tampoco ninguna otra pregunta que os haya generado confusión. Vale, chicos, pues ya nos iríamos a la parte de informática, que entre algunas preguntas que hemos detectado que habéis fallado bastante y otras que directamente hemos eliminado, vamos a verlas para que, bueno, por lo menos podamos repasarlas, ¿vale? La 49, que nos hablaba de los diferentes tipos de sangrías que hay en Word. Sabemos que hay sangría de primera línea, sangría francesa, izquierda, derecha. Vale, aquí queríamos un poco llevar a la confusión con esa sangría colgante, invertida y tal, y creo que es donde ha estado, porque sangría colgante es similar a decir a la francesa, ¿no? Os voy a poner una imagen para que veáis cuál es cada una. Vale, si veis, el primer párrafo, al final, sangría es como si dijéramos espacio, ¿no? Entonces, dejamos un espacio, o bien a la izquierda en la primera línea, sangría de primera línea, en la sangría francesa, o colgante, que sería como algo similar, en la que, bueno, dejamos todo el texto en la primera línea solamente a la izquierda y todo lo demás como colgando, y con ese espacio, ahí lo estamos viendo. Y luego está la sangría izquierda, en el que dejamos el espacio a la izquierda, o sangría derecha, que dejamos el espacio a la derecha, ¿no? Algo así sería ese repaso. Entonces creo que ha sido un poco esta la confusión en cuanto a esta pregunta, ¿vale? Nos indicaba que marcáramos la que no es un tipo de sangría. Creo que bueno, también creo que puede haber algún tipo de confusión en cuanto a que marcáramos la que no era un tipo de sangría, que como ha comentado María José, ese tipo de preguntas directamente os vais a marcar la que creáis correcta, pero bueno, esta era una pregunta que teníamos que tener en cuenta, ¿vale? Vale, las siguientes eran relacionadas con Word, ¿vale? La primera, la 50, era, bueno, la 50 que decía, en la cinta de opciones de Word, pestaña correspondencia, bueno, nos vamos a correspondencia, grupo iniciar combinación de correspondencia. Cuando seleccionamos destinatarios nos sale una lista. Entonces, de esa lista, ¿cuál no aparece? En este caso, elegir de una base de datos, usar una lista existente, seleccionar de Outlook o escribir una lista. Bueno, la respuesta correcta era el de elegir de una base de datos. Simplemente era, pues, directamente ver las que salían, ¿no? Entonces, que lo tengáis en cuenta y que repaséis esta opción dentro de Word, ¿vale?
La 51 y la 52 son las que hemos eliminado, que en concreto ya os salen bien aquí, ¿vale? En el PDF. Pero marcamos como correcta control A en la 51, que es la combinación de teclas que permite seleccionar todo el texto dentro de Word. Y bueno, puede ser que nos estuviéramos refiriendo a otra cosa o a seleccionar en otro lugar dentro del entorno, pero texto dentro de Word, para seleccionar todo, es control más E, ¿vale? No control más A que indicábamos. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Por si saliera esa duda también. Y luego en la 52, que también la hemos eliminado, que, bueno, aquí hacía referencia a una pestaña de diseño. Realmente es la pestaña de disposición, ¿vale? Para irnos a ajustar el tamaño de la página, para darle pues un tamaño A4, A5, lo que sea, es en disposición y en tamaño, ¿vale? A lo mejor se estaba refiriendo también a otra versión de Word o Word Online o algo así, pero realmente en Word 2019, el de escritorio, el que tenéis que utilizar es ese disposición, tamaño, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, la opción correcta aquí sería la que hemos marcado en el PDF. Ya otras que han generado dudas es la 58, que es la de la función de extrae de Excel. Aquí la podríamos haber también impugnado, pero realmente como no había otra opción muy parecida o que también pudiera ser correcta, hemos considerado de dejarla, porque aquí la función de extrae, lo que le estamos diciendo a Excel es de una celda, coge los 15 caracteres y luego muestra solamente 2 de esos siguientes a esa posición 15, ¿no? Entonces, la posición 15 era el 9 en concreto, por tanto, tendría que mostrar, y si lo probáis, muestra 9 en Excel, ¿no? Entonces, por descarte, aquí la gran mayoría habéis contestado la D, ¿no? 09. Que bueno, que esto puede ocurrir en el examen, se puede impugnar, se puede ver, pero creo que puede ser la más correcta y deducible la opción D. Esa es la 58. Nos vamos a la 61, que esta sí que la hemos tenido en cuenta para eliminarla porque había dos opciones similares. Entonces, realmente, tanto una como otra era correcta, y algunos marcabais una y otros marcabais otra, y unos las tenéis correcta y otras no, ¿no? Entonces, la hemos eliminado, la pregunta. Aquí ya os sale diferente y podéis practicar también pues, con esa pregunta. Y las dos últimas son la 64, que es indicar el carácter utilizado para delimitar una cadena de texto en una consulta de Access, y en las consultas de SQL, de bases de datos, para un nombre concreto, para algo específico, como Juan, por ejemplo, o algo así, es comillas simple, ¿vale? Esta ha suscitado dudas también, os lo habéis comentado, para tenerla en cuenta. Y luego la 65, la función de dividir bases de datos en Access. Realmente la función de dividir bases de datos en Access es separar tablas y datos del frontend, de lo que estamos visualizando, para poder consultarlo por diferentes usuarios, o, como nos dice, de forma concurrente de múltiples usuarios, ¿no? Entonces, por descarte, porque por ejemplo nos habla la A de separar base de datos en múltiples archivos de menor tamaño, no se refiere al tamaño en sí, sino al acceso de forma múltiple. Distribuir la base de datos en diferentes servidores, la opción B. O la opción C, crear una copia de seguridad de la base de datos, no es una función de dividir. Ahí esa, por ejemplo, la podríamos haber descartado, incluso la B. Y podrían pues quedarnos siempre la duda entre A y D, si es que no la sabéis. Y ya, incluso ahí, podríamos plantearnos, en el caso de que no la sepamos, si dudamos entre dos porque hemos descartado otras dos que no tienen lógica, podríamos plantearnos arriesgar, ¿no? En base a la estrategia que sigamos cada uno. Entonces, bueno, esta ha sido un poco el análisis del examen. Tenéis ahí las tablas del ranking que queréis ver, el PDF, ya
pues todo perfecto y maquetado para que lo descarguéis y podéis practicar. Y un poquito más, daros las gracias por participar y nada, mucha suerte para el domingo. Mucha suerte. Venga, adiós, hasta luego.